Bueno, una pregunta, ¿verdad? Yo creo que hay cierta confusión en esa aceptación. Yo tengo un hermano que él es homosexual, ¿verdad? Y aparentemente el propio arzobispo de Miami le ha dicho que lo mismo, es el mismo mensaje, que todos somos acogidos, lo que es verdad. Pero prácticamente le ha dado carta blanca que él puede seguir haciendo sus actividades homosexuales y puede hasta comulgar, lo cual yo pienso que eso no es lo que la Iglesia prueba. O sea, esto es lo que yo entiendo. Tú puedes ser homosexual y puedes ser católico y puedes hasta comulgar, siempre y cuando no cometas el acto de fornicación con otra persona, así sea del mismo sexo o del mismo sexo, ¿verdad? Pero si tú, inclusive, puedes tener una pareja, siempre y cuando no consumas el acto, estás en paz con Dios. Ese es mi entendimiento.
¿Y cuál es la posición de la iglesia en la adopción para parejas homosexuales? A ver. Bueno, ¿quién como Dios? Nadie Nadie. como Dios. Como bien lo decía el padre Elvis, la clase de hoy, este tema es bastante contrariado, es un tema incluso podríamos decir difícil de abordar, teniendo en cuenta todas estas posturas y estas vertientes que nos ofrece el mundo. Y como ya lo hemos visto en las diferentes clases y como ya está también hace parte como de esa última clase de este bloque, el conocimiento del mundo, entonces poco a poco nos estamos vaciando de todo ese ruido que hay alrededor de nosotros y que también nos permite ver con nuevos ojos y con unos ojos un poco más espirituales sobre esas realidades que nos acontecen y que podamos discernir correctamente sobre todo eso que nos ofrece el mundo, qué es lo que realmente nos hace bien al alma. Entonces, antes de iniciar, vamos a ponernos en las manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, acógenos con tu brazo, Señor, acógenos con tu amor. Te pongo a disposición cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, y aquellos que se van a unir más tarde, aquellos que de pronto tendrán conocimiento de la clase más adelante, Señor. Te pido que derrame sobre nosotros el Espíritu Santo, consolador, ese paráclito, Señor. Deposítalo sobre nosotros, Señor, para que en nuestro corazón abramos esa mente, ese entendimiento hacia tu palabra, Señor. Que podamos estar más unidos a ti y que cada una de estas palabras sean tomadas hacia nuestro bien, hacia esa perfección a la cual tú deseas llevarnos, Señor. No pretendemos otra cosa que ser esas palabras que tú nos guías, Señor. No pretendemos otra cosa que no sea seguir lo que tú nos has enseñado en tu palabra, Señor. Danos el entendimiento, danos la fuerza, Señor, para salir del pecado, para salir de esas situaciones, de esas personas, de esos actos, de esos pensamientos, de esas palabras que no nos hacen bien. Pero no solamente que no nos hacen bien a nosotros, Señor, sino que con eso también te estamos crucificando. Santísima Virgen María, pon tu manto sobre cada uno de nosotros, mamá. Acógenos, abrázanos y llévanos hacia donde está tu Hijo. ¿Quién mejor que tú para enseñarnos cómo caminar hacia donde Él está? Amado Señor Jesús, pongo en tus manos, pongo mis pensamientos y mis palabras a esta clase que en el día de hoy vamos a ver. Que seas tú hablando, Señor, que no sea yo, sino que seas tú transmitiendo el espíritu de esta clase y de lo que quieres enseñarnos en el día de hoy. Toma posesión de cada uno de nosotros para que podamos recibir cada una de estas cosas con el amor más grande y que podamos discernir
de todas esas cosas que nos ven del mundo como bueno, como normal, como adecuado, para que podamos alejarnos de ese espíritu del mundo y que estemos cada vez más cerquita de ti y haciendo tu voluntad. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo, les voy a ir presentando pantalla y me van confirmando si pueden ver todo. ¿Listo? ¿Ahí ven? Listo, sí. Sí. Listo. Bueno, entonces, la clase de hoy tiene ese título de Cultura de la Vida y Cultura, entre comillas, de la Muerte. Como bien lo dijo el padre Elvis, esta clase pues se va a dividir porque es pues un tema bastante extenso y un tema que también pues conlleva como que su parte bastante densa. Entonces, en la medida de lo posible, si tienen alguna pregunta, pues la pueden escribir en el chat y con gusto pues las vamos a ir respondiendo. Que también tengamos como esa disposición a escuchar esas palabras y como bien lo decíamos, queremos enseñar lo que la doctrina nos ha enseñado de cómo deben ser las cosas y todo es bajo el espíritu de la palabra. Entonces, bueno, para hablar de pronto así de cultura de la vida, se basa en el principio de la dignidad y de la vida humana. Entonces, vemos la vida como un don de Dios, un regalo de Dios, y que debemos hacer la voluntad de Dios, y que sobre nuestra vida hay un propósito divino, y que al crearnos, Dios tiene, nos ha soplado de vida, nos ha llenado de vida, y desde nuestra concepción ya somos hijos de Dios, ya somos unas criaturas pensadas por parte de Dios, ya Dios nos conoce, sabe lo que va a hacer de nosotros, entonces desde ahí parte también esta cultura de la vida, de abrirnos a la vida desde todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte y que sea algo digno y natural. Por el contrario, la cultura, entre comillas, cultura de la muerte, o también lo podemos encontrar como anticultura de la muerte, porque anti o porque entre comillas cultura, pues porque se supone que la cultura son elementos o doctrinas o costumbres que van a ir en pro de nuestra vida, en pro de nuestro desarrollo y que tienen como ese ámbito positivo. Y cuando hablamos de la muerte, pues realmente no consideramos que tenga algo de positivo optar por terminar algunas vidas que ya están ahí con un propósito o simplemente desechar ciertas vidas y decidir que ciertas vidas no van a nacer. Entonces, vemos que el mundo poco a poco nos está también como que llenando de esto de cultura de la muerte, porque va encerrado también como a ese principio de calidad, a la calidad de vida. Y ya no se trata de simplemente una vida, sino de la calidad. Es bastante común que actualmente, justamente en ese movimiento del mundo, ya se oyen como cosas de que no vale la pena casarse, que casarse es simplemente un contrato o un papel, que es mejor vivir juntos primero y luego realmente casarse. Entonces, partiendo de elementos tan simples como esos, les pongo un ejemplo muy, muy sencillo que pasó hoy, que estaba para ir a trabajar y pues la señora del aseo le decía a otra, bueno, que hay como una costumbre que supuestamente si te barran los pies no te puedes casar. Entonces la señora le decía como a otra chica como que cuidado te barren los pies porque después no te puedes casar. Y otra persona le decía como que mejor si no se casa y no tiene hijos porque así no tiene mala vida y va a estar tranquila y demás. Entonces, con comentarios como esos que hacen parte de nuestra cotidianidad, nos podemos ir dando cuenta como poco a poco, tanto el matrimonio como el hecho de tener un hijo se va cerrando las posibilidades y se ve como algo que no es útil
que no nos aporta, o que de pronto un hijo sea como esos elementos que trunquen la posibilidad de cumplir nuestros sueños. Entonces, vemos como poco a poco, no solamente en los jóvenes, sino también en las demás personas, estas palabras y estas frases se van llenando más y más. Y con ese paso de esas frases y esas palabras, es entonces cuando se vuelve o se empieza a tomar como normal el hecho de no querer tener hijos. Y aunque es una decisión bastante personal por parte de cada uno de nosotros, pues también debemos tener en cuenta que somos católicos, que Dios nos ha creado y que debemos estar siempre abiertos a la vida con su divina providencia. Y esto también va en el sentido de que debe ser de manera ordenada. No es que me voy a abrir a la vida ya y que por eso voy a tener hijos de diferentes personas y ni siquiera estoy casada ni nada de eso. Todo bajo la ley de Dios, bajo el amor de Dios y siguiendo sus enseñanzas y siguiendo sus mandamientos, cumpliendo su voluntad, como para que no nos desviemos y no nos desviemos. Bueno, entonces, el término de cultura de la muerte se refiere a una mentalidad o a una manera de ver al ser humano y al mundo. Entonces, digamos que este término de cultura de la muerte lo instauró el Papa Juan Pablo II en su encíclica El Evangelio de la Vida, publicada el 25 de marzo de 1995. Esta encíclica la podemos buscar en cualquier parte y bueno, si desean leerla, pues nada más es que lo busquen en Google y con seguridad la van a encontrar. Ahora, hablando pues en este tema de la cultura de la muerte, hay, digamos que también a través de los tiempos o a través de los momentos ha existido siempre, casi siempre desde el comienzo y el desarrollo de la historia, ha surgido el tema del feminismo. Entonces también dentro de este tema del feminismo han nacido unas vertientes bastante radicales por parte del feminismo, que podríamos decir también que no necesariamente el término de feminismo es totalmente malo, porque al comienzo, en el momento en que esto del feminismo se dio, realmente abrió la posibilidad de que las mujeres fueran reconocidas como personas de derecho, que pudieran votar, y a partir de esos movimientos se ganó muchísimo por parte de las mujeres. Pero, ¿qué pasa? Actualmente se ha tenido como estos términos realmente radicales que han llegado a incluso que hay movimientos feministas que odian totalmente a los hombres y que no ven como el hombre como un ser humano, sino como alguien que se debe eliminar o se debe erradicar o se debe ir en contra de él. Entonces, esto también ha traído, a partir de estas diferentes vertientes, también ha traído algo que nos empuja hacia la libertad o el libertinaje. Entonces, aquí vamos a hablar de la famosa ideología de género. Es un tema o un nombre bastante común, bastante sonado, y también ahí va como esa parte de la iglesia, de que la iglesia y la ideología de género no. Y poco a poco vamos a ir entendiendo. De pronto no lo entendamos hoy de golpe, y créanme que esto es denso y con la voluntad de Dios lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Por eso es tan importante que podamos ir abriendo nuestro corazón y abriendo nuestro entendimiento hacia eso que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, en esta ideología de género hay una diferencia muy grande entre lo que conocemos como sexo y género. Entonces, cuando nos hablan de sexo es netamente lo biológico, eres hombre o mujer, porque biológicamente nosotros tenemos el cromosoma XX para la mujer o XY para el hombre. Y si a uno le hace un cariotipo, que es un examen donde uno puede ver todos los cromosomas, pues inevitablemente allí van a saber si la persona es un hombre o una mujer, justamente porque esos genes masculinos o femeninos están allí, y contra eso realmente no se puede discutir. Incluso si a nosotros nos entierran y encontraran nuestros huesos, a partir de la forma de algunos de nuestros huesos se puede distinguir si es un hombre o es de una mujer. Entonces ahí no van a hablar si era homosexual, si era bisexual, si era travesti, o si era queer, o si era
los diferentes términos que hay en este mundo de la ideología de género. Entonces, por eso hablamos de sexo como algo realmente biológico. ¿Y qué pasa con la ideología de género? Que la ideología de género quiere desvincular el tema del sexo por donde sea. Entonces empiezan a hablar de el género. Entonces, el género no los dan como algo cultural, es decir, que somos mujeres porque nos han enseñado a ser mujeres y que somos hombres porque nos han enseñado a ser hombres. Entonces, que son comportamientos que se pueden hacer. Y si yo mañana me despierto queriendo ser un hombre, pues entonces simplemente puedo aprender a ser un hombre y tomar mi vida y decidir ser un hombre. Entonces ya como hombre que quiero aprender a hacer, me empiezo a vestir como hombre, uso un corte de hombre, empiezo a hablar como hombre y también los avances de la ciencia pues realmente han permitido elementos bastante significativos de avances como vacunas, cura de enfermedades y demás, pero también hay elementos que se han desvirtuado y pues ya tenemos que hay cirugías de cambio de órganos reproductivos, cirugía de cambio de voz y bueno, todo eso que ya poco a poco pues, podemos conocer. Podríamos pedir Entonces, podríamos pedir que cierren los micrófonos porque se interrumpe y no se escucha a veces. Por favor. bueno, entonces en la ideología de género, entonces nos hablan de 5 géneros, es decir, ahora realmente hay 5, pero en el futuro o mañana no sabremos cuál más se va a agregar, entonces no es algo fijo, es algo que siempre está cambiando, entonces por lo menos hablamos de heterosexual masculino, heterosexual femenino, homosexual masculino y homosexual femenino y bisexual. Y hay muchos más. A la lista podemos agregar muchísimos más. Entonces estaría como el pansexual, el transexual, el queer, el travesti, el transexual. eh, y en fin, hay como unos elementos bastante amplios en esto de la ideología de género. Igual acá la idea no es como dar la clase de los colores de la bandera y de cada uno de estos elementos. Sin embargo, sí es importante que tengamos el conocimiento de cada una de estas cosas para que no vayamos a como que a maltratar el lenguaje tampoco y que también podamos ser conscientes y saber de lo que estamos hablando cuando tengamos un encuentro, una conversación con alguna otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas orientaciones son válidas y que de repente si yo decido el día de mañana o el día en 2 años cambiar mi orientación, cambiar mis gustos, cambiar mis preferencias, entonces esto va a estar totalmente aceptable. También vemos en la actualidad con esto del mundo, con estas rapideces, con estas inmediateces, también cómo se van apoderando de cada uno de nosotros elementos tan simples como que eh, no importa, el amor es el amor, o no sé si lo han visto que es más como común en inglés, que es love is love, que hace como ese elemento de que eh, no importa a quién sea que ames con tal que lo ames. Entonces, ya vamos a llegar a ese punto en el que hay noticias bastante sorprendentes de personas que se casan con ellos mismos, noticias sorprendentes de personas que entonces de repente consideran que quieren ser o verse como un perro, o verse como un gato, o verse como un león, y entonces van transformando su cuerpo eh, hacia esos elementos que quieren ser justamente también va de la mano de esta ideología de género, de ser lo que quiera ser, de que si yo despierto con estos gustos, entonces voy a ser así. Y realmente a eso no es lo que somos llamados. Entonces, Juan Pablo II, ¿sí?
Sí, gracias. Otro elemento importante justo con lo que está mencionando es que anteriormente la Asociación Americana de Psicología había determinado y de Psiquiatría había determinado la homosexualidad como un problema mental, es decir, que hacía parte de los trastornos de las enfermedades mentales. Uno, bueno, como hace parte de los elementos de la salud mental, tiene un libro guía, un elemento guía que permite clasificar diferentes enfermedades de carácter mental. Y luego, justamente con este tema del lobby gay, como lo hemos comentado, hicieron mucha Pero fuerza. ya no se la considera una enfermedad mental. Sí, así es. Así es. Sí. Electro- Discriminación. Sí, así es. Y bueno, o sea, justamente como hablando del tema, es que hace parte de la presión social, de la presión económica y de la presión que hacen estos diferentes tipos de movimientos, hasta tal punto que estas asociaciones médicas han decidido eliminar este tema de la homosexualidad como un trastorno y ya se considera algo normal. Entonces, esto es simplemente para hacerles ver a la luz de lo que pueden hacer las presiones del mundo sobre la sociedad. Actualmente hay algunas enfermedades con relación al género que prevalecen y que continúan siendo consideradas como un trastorno en este tipo de manuales. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué esas sí no las han quitado
y por qué esta en especial sí la quitaron. Es como una invitación a cuestionarnos y a ver la presión que pueden ejercer ciertos poderes económicos y ciertos poderes políticos sobre el mundo. Sin embargo, como bien lo decimos, a partir de estos procesos de consagración, a partir de darles nuestro sí y nuestra vida a Dios, ya nosotros no hacemos parte del mundo. Entonces, vivimos en el mundo, pero no somos parte del mundo, y por eso, con cada una de estas clases, la invitación es que no nos quedemos con la información que le estamos dando, sino que podamos investigar más, siempre a la luz de la palabra y del catecismo. Bueno, Juan Pablo II nos dice que estamos frente a una realidad más amplia que se puede considerar como una verdadera y auténtica estructura de pecado, caracterizada por la difusión de una cultura contraria a la solidaridad, que en muchos casos se configura como una verdadera cultura de muerte. Aquí volviendo a insistir de que vivimos rodeados de una cultura o de un mundo que nos está llevando hacia una libertad desenfrenada, unos elementos de que si hoy queremos hacer una cosa lo podemos hacer, y una cultura que poco a poco va rechazando a Dios, que poco a poco sin darse cuenta está dejando a Dios de lado. Una cultura que ha sacado a Dios de la política, ha sacado a Dios de los colegios y que poco a poco va a sacar a Dios de sus vidas. Y por eso estamos nosotros, para que sigamos luchando, para que eso no pase definitivamente y que Dios vuelva a cada uno de los lugares a los que debe reinar como debe ser. Entonces, aquí también agregando el Papa Benedicto XVI, nos habla de la ideología de género, es la última rebelión de la criatura contra su condición de tal. Entonces nos explica, con el materialismo el hombre negó a su trascendencia, su alma inmortal. Luego, con el ateísmo, el hombre niega a Dios, a un ser superior que está fuera de sí. Y con la ideología de género ya el hombre negó su espíritu, su Dios, niega su cuerpo mismo, su naturaleza. Sin espíritu, sin Dios y sin cuerpo, el hombre se convierte en una voluntad que se autodetermina. ¿Cómo así que se autodetermina? Si ya el hombre puede rechazar, puede vivir netamente material, no está anclado a un Dios, no tiene esas creencias de una espiritualidad que le rige, entonces, y tampoco va a respetar lo que por naturaleza o biología le ha sido dado, entonces aquí ya empezamos a hacer o a querer gobernar y ser nuestros propios dioses. Entonces, aquí está muy relacionado también con los términos de la nueva era que nos quieren difundir diferentes elementos y diferentes opciones como el supermercado espiritual para que poco a poco esas creencias católicas o esas creencias cristianas se vayan deteriorando totalmente. Entonces debemos estar muy alertas y muy atentos a lo que consumimos, incluso hasta los accesorios que usamos, porque hay muchas cosas nueva era en cosas que no nos hemos dado cuenta. Entonces, acá hablamos también de la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural. Porque a la ley natural, simplemente por el hecho de que hombre con hombre no pueda crear una vida y mujer con mujer tampoco. Entonces, eso va remontándose a lo biológico y son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida y por eso también es que podemos hablar de cultura de la muerte, porque de allí no va a ejercer una vida, no va a salir una vida. Y probablemente se empiece a hablar de la inseminación artificial, de adoptar hijos y demás, pero sigue sin ser la posibilidad de abrirse a la vida y al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. De pronto, este es un tema muy denso y muy amplio en el que por el amor de Dios hay muchas cosas que se le han dado únicamente a las mujeres y otras cosas que se le han dado únicamente a los hombres, de tal manera que se complementen y puedan formar una familia. No es mentira tampoco que desde un nivel psicológico una persona, así sea que haya crecido sin un papá o sin una mamá, hay carencias afectivas, ya sea porque los padres murieron
ya sea porque son hijos de padres separados, diferentes, no importa cuáles sean las causas, siempre ahí va a haber una huella psicológica y una carencia afectiva de parte ya sea paterna o materna, justamente por esa falta, por esa carencia. Justamente también porque, como ya lo había mencionado, hay cosas que solo puede aportar un hombre y hay cosas que solo puede aportar una mujer. Sin importar que incluso, porque estos también son como otros argumentos, hay que en este tipo de parejas de hombre con hombre o mujer con mujer, pues siempre hay una persona que hace el rol de la mujer y siempre hay una persona que hace el rol del hombre. Independientemente de eso, no se puede ir en contra de lo natural y tampoco se puede negar que hay situaciones que son también como bastante como obligadas o simplemente por el hecho de jugar un papel o un rol que al final no es natural y por más forzado que lo hagan o por más cirugía o tratamientos y demás, al final no puedes intervenir tus genes y al final a la luz o al final de tus días, cuando te hagan un examen o un elemento, van a seguir diciendo que eres del sexo masculino o del sexo femenino. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la Biblia sobre esta conducta homosexual? En 1 Corintios 6, del 9 al 10, nos dice, no os engañéis, ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios. Este es muy importante porque de pronto hoy estamos hablando de lo homosexual y de pronto, así como lo hemos comentado, no se trata de rechazarlos, no se trata de discriminarlos, estamos hablando de la conducta y de la decisión. Y aquí, en este versículo en especial, no nos habla únicamente de los homosexuales. ¿De qué nos habla? De los impuros, de los idólatras, de los adúlteros, de los borrachos, de los ávaros, de los ladrones. Es decir, como decir, un borracho no va a estar por encima o va a ser menos malo que un homosexual. Igual es un pecado y estamos hablando de que Dios rechaza nuestro pecado. Nos ama a nosotros tal y como somos, pero no ama nuestro pecado. Y es ahí donde nosotros debemos actuar y discernir y tomar la decisión de rechazar esas personas, esas conductas, esos elementos que nos hacen pecar. En 1 Timoteo 1, del 8 al 10 dice, sí, y sabemos que la ley es buena, con tal que se la tome como ley, teniendo bien presente que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los prevaricadores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreligiosos y los profanadores, perdón, para los parricidas y matricidas, para los asesinos, adúlteros, homosexuales y sigue, y para lo que se opone a la sana doctrina. Entonces, en este versículo